yo le denomino clínicas, son 3 clínicas, porque tienen un formato que podemos desarrollar a campo no solamente en términos particulares de cada caso y en términos de decisiones a tomar por parte de cada productor, sino que puede ser una actividad a desarrollar en conjunto, una actividad de discusión, una actividad de capacitación, una actividad de acompañamiento y de seguimiento para la mejora de un proceso, y por eso planteamos 3 clínicas específicas para cada una de las patas principales que tiene este proceso. Y este proceso nos lleva a preguntarnos, en realidad, dónde poner la lupa, dónde poner la mirada, a qué cosas prestarle atención, y esa atención pretendemos que sea en términos cuantitativos, o sea, poniéndole números a las cosas, y yo genero una propuesta, entonces, de aplicar 25 indicadores que nos permitan hacer esta planificación y seguimiento de este proceso, que en realidad es un proceso complejo, es un proceso que tiene muchas etapas, y que el resultado final va a depender de cada uno de estos pasos, cómo lo hayamos implementado, y para eso entonces estamos estos últimos 2 años desarrollando y aplicando con productores individuales o con grupos de productores, con resultados realmente muy buenos desde el punto de vista de que en cada caso uno puede tener realmente un diagnóstico de su situación para generar cambios, modificaciones y ajustes en un proceso que requiere entonces una serie de valoraciones, y esa es la propuesta, que vamos a mostrarles, o yo les voy a mostrar en términos mucho de la experiencia y los casos, sobre todo que hemos podido desarrollar este año, ya implementados como clínica a nivel de grupo de productores. Entonces, cuando nos referimos a este proceso, estamos hablando concretamente que arrancamos de un cultivo, arrancamos de una primera decisión, de decir, bueno, yo voy a hacer un cultivo para silaje. Bueno, ¿cuánto? ¿Qué superficie? ¿Qué cultivo? Bueno, se supone que esas son las primeras decisiones, ya estuvimos viendo bastantes características de las distintas opciones, las distintas alternativas, y se supone que por alguna serie de criterios, cada uno define o fija la superficie y los cultivos que va a implantar para silaje. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, este caso, este productor hizo este maíz silero. Perfecto. ¿Y qué es un maíz silero? ¿Qué características tiene para que sea silero? ¿Cuáles fueron los argumentos y los criterios para definir que un maíz tiene aptitud silera? Independientemente de eso, que ya es una decisión tomada, lo que vamos a hacer en esta clínica en particular es revisar esos criterios y llegar a alguna profundización de cuáles serían algunos aspectos que podemos tener en cuenta para tomar esta primera decisión. Entonces, esta decisión, cuando ya tenemos el cultivo, obviamente vamos a tener que transitar por un proceso de confección del silaje, que es un proceso crítico, un proceso donde hay que tomar muchas decisiones, donde se juega en gran parte el resultado final a obtener, ya que estamos produciendo un alimento con todas sus características, que tiene que responder a los requerimientos de los animales que querramos alimentar en el contexto, en el marco de un sistema de producción, con un resultado esperado, con un resultado que queremos obtener. Lo que yo veo en este proceso es que los productores o los técnicos, incluyo a todos los técnicos, porque en esto lo discutimos normalmente en conjunto,
nos preocupamos bastante por el cultivo, lograrlo, tener un buen cultivo, y después por evaluar y mirar retrospectivamente y hacia atrás cuál es el resultado que hemos obtenido. Todo lo en medio queda muchas veces sin información, sin monitoreo, sin evaluación y sin planificación o predicción. Yo pensaría y propongo de que el resultado debería ser parte de nuestra planificación y yo tener en cuenta un resultado esperado, un resultado objetivo, no solamente en términos productivos, sino en términos económicos, y que mi evaluación sea cuán cerca o lejos estuve del resultado esperado y por qué. Para que eso nos sirva realmente con estos objetivos. Diagnóstico, evaluación de un proceso largo y complejo y poder tomar medidas de ajuste, de corrección para que este resultado sea el esperado y el mejor posible, obviamente. Bueno, la experiencia que tenemos con productores es contundente. Productores que no tienen la especulación de un resultado y cuando lo planteamos, inclusive algunos han tenido experiencias de fracasos y sin embargo cuando implementamos todo este proceso de seguimiento y evaluación, se toma conciencia de que el resultado puede ser muy bueno y muy favorable. Ahora, ¿por qué se produce esto? Porque en realidad este proceso está sujeto en cualquiera de las partes de transformación a distintos puntos e instancias de pérdida y pérdidas de distinta magnitud. Entonces, cuando dentro del proceso empezamos a sumar pérdidas, puede ser que el resultado sea, viéndolo para atrás, malo o fuera de las expectativas. El tema es que no sabemos dónde están las pérdidas si no hemos hecho un buen seguimiento y evaluación, por lo tanto, nos va a costar en estos casos determinar qué tenemos que hacer para mejorar el resultado. Entonces, por todo esto es que vamos a desarrollar estas 3 clínicas apuntando a los 3 puntos principales donde podemos actuar, que es lo que vamos a valorar del cultivo, y es lo que vamos a ver hoy, a la luz de el paso siguiente, que es el proceso de confección. Ahí vamos a hacer otra clínica, y el proceso de utilización como el último punto donde tenemos que tener y tomar una serie de indicadores. Entonces, yo me baso en esto, en algo que Owens, para mí el padre y prócer en el tema de los silajes en Estados Unidos, ya nos decía de esta manera: una vez seleccionado el híbrido, el productor debe concentrar sus esfuerzos en los factores posibles de ser controlados. Entonces, una vez que ya se han tomado esa primera decisión y estamos frente al cultivo, el tema es qué podemos decidir, qué podemos controlar. Y lo primero es, dicho por Owens, la elección de la fecha adecuada de cosecha. Entonces, la pregunta, y a lo que vamos a apuntar ahora, es ¿de qué manera podemos apuntar y proyectar y tratar de estar, digamos, con seguridad dentro de la fecha adecuada de cosecha? Y después una serie de aspectos del proceso de picado, que va a ser el módulo que viene, donde de acuerdo a la condición del cultivo tendremos que regular la máquina, tenemos que evaluar el trabajo que está haciendo la máquina. Esto lo estamos haciendo en el campo durante los picados con muy buen resultado de mejoras en los procesos. Y por último vamos a ver el proceso de utilización una vez ya confeccionado el silaje. Entonces, quiere decir que ya estamos en el cultivo. Esto es en la zona central de Córdoba,
en James-Cray. Ya estamos ahí con el productor Richard y con Diego Matalía, empezando entonces a evaluar el cultivo y tener en vista realmente qué características tiene, en qué estado está en este momento, poder predecir el momento de picado y poder entonces ajustar todo lo que tenemos que hacer para una buena confección. Evidentemente, esto va a ser la parte central donde queremos hacer un buen picado, una buena confección de silaje. Hay una serie de indicadores que tienen que ver con el proceso de confección y muchas veces cómo lo evaluamos, cómo determinamos si esto va bien, va mal y si el resultado es adecuado o no, a la luz de que esto va a tener ciertas características como alimento, están los animales ahí esperando para que les den de comer, de una determinada forma de extracción que podrá ser mecánica, podrá ser en autoconsumo, todo eso lo vamos a analizar en el último módulo, para cubrir los requerimientos de los animales que serán distintas categorías con distintos objetivos y en el marco de distintos sistemas de producción. Entonces, esta es la mirada con la cual vamos a analizar los cultivos. Ahí estamos ahora en febrero con un grupo de técnicos evaluando y haciéndonos las preguntas y discutiendo de qué manera podemos tomar decisiones respecto a el momento de picado y otra serie de preguntas que nos hacemos evaluando el cultivo. Entonces, lo que nos vamos a preguntar concretamente es, y en esta reunión, en esta juntada, o cuando estamos recorriendo los cultivos destinados a silaje, yo lo primero que hago es preguntarle a los técnicos, a los productores, bueno, ¿en qué nos fijamos? ¿Qué nos interesa? Estamos ahí en el lote, entramos un poco, miramos, y cuáles son gran parte de las respuestas que obtenemos frente a esa pregunta. Las primeras, así, llegamos, hola, ¿cómo anda? Vamos al lote, vamos a ver, bueno, ¿y qué miramos? ¿Qué nos interesa? Bueno, algunas de las respuestas más usuales que obtenemos respecto a esta pregunta primera y simple es el volumen. ¿Qué nos interesa? ¿Qué miramos? El volumen. Yo cuando me dicen el volumen, les vuelvo a preguntar, bueno, el volumen medido ¿cómo? A ver, en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, el volumen de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo vamos a transformar estas preguntas en variables cuantitativas que nos permitan analizar realmente en qué situación estamos? Otros nos pueden decir, A ver si. Mis amigos me parece que se le cortó a Marcelo. Ahora retomamos, ¿eh? Definitivamente ahí me dice Marcelo que perdió la conexión, pero enseguida retomamos. hola Gaspar, se perdió la conexión. Sí, Marcelo. Bueno, ahí está la Perfecto. respuesta. Perfecto. Todavía no vemos pantalla, pero te escucho bárbaro. Pongo pantalla entonces de nuevo, perdón, se cortó ahí. Puede pasar, puede pasar. Ahí vemos. Ahí está Gaspar. Por el momento veo la. Sí, ya estás compartiendo. A ver, poné la presentación. Bueno, no se ve la presentación. No, todavía no. Bueno,
ahí no se ve. A ver. No, Marcelo, por el momento todo. No. Fíjate, probá de vuelta. Sacalo y volví a compartir. Bueno, un segundo. Ahí voy de nuevo. Decime, Gaspar, cuando se vea. ¿Cómo está ahí, Gaspar? Ahora sí, Marcelo. Bueno, perfecto. Listo, entonces seguimos. Seguimos. Estábamos entonces con las preguntas que normalmente, digamos, frente a la pregunta esta, las respuestas que muchas veces obtenemos. Algunos plantean el desarrollo del cultivo, otros la altura del cultivo. Mirá qué alto que está este maíz, mirá qué alto que está este sorgo. Otros empiezan a mirar, mirá qué buena la hoja, qué buena cantidad de hoja, la hoja está verde, está linda. Entonces, frente a este panorama, obviamente decimos que eso no nos ayuda a definir ninguna situación respecto al cultivo, ni tener ninguna valoración cuantitativa. Como un ejemplo de algo que a veces a simple vista nos parece, pero cuando medimos no es así, es la altura. Esto es un ensayo de híbridos de distintos tipos de sorgo, que como promedio de los grupos vemos que las alturas van cambiando de 1,60 casi 1,90, 2,60, casi 3 metros, y los rendimientos en realidad en kilos de materia seca por hectárea no cambian, por lo tanto hay cosas que nos parece o que vemos, pero hasta que no medimos no tenemos esa información. Entonces, dentro de este esquema, cuando tenemos, digamos, el cultivo o estamos frente al cultivo, estamos pensando, y lo primero que tenemos que pensar es que a ese cultivo lo tenemos que picar en algún momento, y nuestra primera preocupación tiene que ser cuándo picar y con qué criterios y por qué. Quiere decir que en realidad en lo que nos tenemos que fijar, en lo que normalmente nos interesa, puesto en términos cuantitativos, va a ser una estimación del rendimiento expresado en kilos de materia seca por hectárea. ¿Y esto por qué es importante? Porque en realidad yo lo que necesito para mi sistema de productor van a ser kilos de alimento. Entonces, independientemente de la superficie a picar, va a estar determinada por el rendimiento por hectárea, y eso me debería asegurar con cuántas hectáreas yo voy a contar con el alimento necesario. Y puede ser un elemento de decisión importantísimo, no por las dudas, o no quedarnos cortos, o no que nos sobre innecesariamente. El estado fenológico va a ser el determinado como estado de la planta y estado del grano. Nos interesa, como decíamos recién, el momento óptimo de picado y los componentes de ese rendimiento que desde el punto de vista de la interpretación nos puede estar marcando la calidad, nos puede estar marcando inclusive distintos usos, distintos lotes, con distintas proporciones de componentes del rendimiento, que me va a estar determinando, aunque yo no lo sé en este momento, sé que me puede determinar la calidad. Y la calidad sí es un aspecto que me interesa para mi sistema productivo. Entonces, ¿qué podemos y debemos medir cuando estamos frente al cultivo? Bueno, lo primero es que la unidad de muestreo y de medición, y sobre la cual podemos focalizar las determinaciones, es la planta. Y decir que nosotros vemos el cultivo, si está lindo, está parejo, está desparejo, digamos, podemos tener consideraciones, y no es que esté mal,
desde el punto de vista general del cultivo. Pero nosotros no vamos a medir el cultivo. Nosotros, nuestra unidad de muestreo sobre la cual podemos medir debería ser la planta. Y lo primero entonces que podemos hacer es, en base a una planta representativa, y ahí sí aplicamos un criterio de valoración general del lote y un sector dentro del lote que pueda ser representativo, ya podemos cortar una planta a 20 centímetros de altura, que sería la altura normal de picado, y tener el peso de esa planta. A esa planta, obviamente, debemos conocerle el porcentaje de materia seca, cosa que sería una primera determinación a realizar, y el peso de la panoja o la espiga en relación al resto de la planta, como otro componente importante que ya nos puede dar idea de la calidad. Podemos evaluar el porcentaje de materia seca del grano, y todo esto para aplicar, si estamos en el momento adecuado haciendo este muestreo, que debe ser anticipado, y esto es lo que vamos a ver más adelante, respecto al momento de picado, aplicar un valor de tasa de desecación del cultivo para la predicción del momento de picado dentro de lo que vamos a considerar una ventana de picado. Así que bueno, esa es la idea, eso es lo que, digamos, podemos tomar como mediciones para tomar una serie de decisiones posibles según cada caso. Parte de estas decisiones, la primera, cuando picar, en este sentido, en los campos muchas veces tenemos distintos lotes con distintas características, distinta fecha de siembra, distinta evolución del cultivo, distinto híbrido, maíces, sorgos. Entonces la otra decisión, bueno, ¿qué lote me conviene picar? En alguna de estas recorridas, por ejemplo, recorriendo lotes de maíces, tenemos este lote de maíz y este otro lote de maíz. El productor hace cosecha de grano seco, cosecha de grano húmedo y picado de planta entera. Bueno, ¿cuál es el lote que me conviene hacer el silaje o el picado de planta entera y por qué? Y muchas veces nos encontramos con que en realidad los criterios que se están tomando no son los más adecuados, y cuando empezamos a profundizar decimos, bueno, en realidad entonces me convendría picar aquel otro lote y no este que yo tenía quizás previsto o pensado picar. La superficie que necesito picar con esta especulación o medición de rendimiento. Y cuando tenemos distintas formas alternativas o de conservación de forraje, también. La pregunta es, bueno, ¿qué lote voy a destinar a cada una de esas formas, o qué superficie o qué proporción? Simplemente como para tomar un ejemplo, obviamente, desde un punto de vista de avance del cultivo, yo puedo tomar primero la decisión de la superficie a picar para confección de silaje, posteriormente estaría tomando la decisión de lo que sería confección de grano húmedo, ahí enseguida. Por último, en el tiempo sería lo que iría a cosecha de grano seco, y eventualmente dejar o una parte o, digamos, según los requerimientos, los lotes como diferidos. Y esto evidentemente estaría generando la potencialidad de destinar, entonces, o de obtener alimentos de diferente calidad, que acá lo podemos visualizar desde el punto de vista de la posible respuesta animal según la calidad que obtendríamos con cada una de las alternativas de cosecha a partir del cultivo. Acá hay unas cosas interesantes que uno puede analizar. Entonces uno ve que, por ejemplo, la cosecha de grano entero respecto al silaje, obviamente el silaje va a ser de menor capacidad, concentración energética que el grano, ya sea húmedo, va a ser, digamos, de mayor capacidad, después el seco, después el silaje.
Entonces, uno se puede hacer algunas preguntas, o nos hacen normalmente algunas preguntas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre destinar el mismo cultivo a silaje o a grano? Considerando estas diferencias en la concentración energética. Bueno, si lo analizamos desde el punto de vista del costo de cada unidad de energía, o sea, el costo por megacaloría de energía metabolizable, el costo sería similar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Es muy simple, con el silaje podemos obtener el doble, al menos, de kilos que el mismo cultivo destinado a cosecha. Quiere decir que si yo en lugar de tomarlo por megacaloría lo tomo por kilo de materia seca, obviamente los costos son menores y la capacidad de producción o transformación en carne va a ser mayor por la cantidad de kilos de alimento y ya tengo el componente fibra incluido para las dietas. Entonces, bueno, es parte de los análisis. Acá estamos viendo en San Luis, la provincia de San Luis, un grupo de técnicos y productores que ya tenemos la planta en la mano, sobre la cual estamos analizando su composición, su peso. Esto es en febrero de este año. Me acuerdo que lo primero que hicimos fue pesar la planta que tenemos en la mano, y lo primero que vimos es que la planta pesa 1 kilo, tal cual. Y si tenemos 60.000 plantas en el cultivo en este caso, tenemos ya la proyección de 60.000 kilos de materia tal cual, a la cual le vamos a aplicar el porcentaje de materia seca para ir determinando la potencialidad de rendimiento. Y ese porcentaje de materia seca nos va a servir además para aplicarle la tasa de desecación y poder determinar cuándo va a estar el momento óptimo de picado. Entonces, esto es lo que estamos viendo, una planta con sus características, su composición, en el cual simplemente nosotros vamos a hacer las determinaciones que nos van a determinar qué condición. Esto también en el fin de febrero de este año, en Ameguino, provincia de Buenos Aires, con Marcelo Pazón, haciendo seguimiento y proyectando, en este caso, este sorgo, y lo tomo yo como ejemplo, que vamos a ver los datos que se obtuvo en este caso. Estábamos recorriendo el lote y previendo que le faltaban 10 días a 15 días para el momento óptimo de picado. Fíjense el estado del cultivo. Este es el estado del cultivo, pero a la semana para chequear el estado de cultivo, después de una semana de estar sometido el cultivo a altas temperaturas, y en realidad la condición del suelo era de relativamente sequía, se muestrearon 7 plantas ya con un estado, sobre todo de las hojas, que es lo que se ve a simple vista en forma más importante, ya bastante avanzado, bastante seca. Entonces, bueno, las 7 plantas muestreadas son las que se analizaron. Y en este caso, ¿qué se analizó? Se analizó el porcentaje de materia seca del tallo, el porcentaje de materia seca de la hoja y el porcentaje de materia seca de la panoja de cada una de las plantas. Y eso dio como resultado entonces un promedio de 22,9% de materia seca del tallo, que es lo que, ya vamos a ver los rangos de variación, pero el tallo es donde se mantiene en mayores términos la humedad. La hoja, que normalmente tiene 40% de materia seca en el momento de picado, entre 35 y 40, en este caso estaba en 51%, y la panoja en 55% de materia seca. Entonces, ¿esto qué nos permite? Primero, mediante esta forma de evaluación y según la participación de cada uno de los componentes, esto hay que tener cuidado, no resultaría adecuado hacer un promedio de estos porcentajes de materia seca, porque evidentemente hay distinta participación de estas fracciones. Entonces,
Lo que tenemos que hacer y calcular es la media ponderada. Entonces, el 22,9% de materia seca del tallo por el 0,5, que es el 50% de su participación, el 51% de la hoja por el 0,15, que es el 15% de su participación, y la panoja de 55,3% de materia seca por su 35% de participación, lo que dio en el momento de inicio del picado es una estimación de 38% de materia seca. Con lo cual, digamos, estaba todavía dentro de la ventana de picado, listo para picar y para tomar decisiones respecto a las regulaciones de la máquina y lo que se puede hacer en ese momento. El resultado fue de un rendimiento aproximadamente de 45.000 kilos de materia tal cual, con un 37% de materia seca, ya el material picado y confeccionado en silaje. Quiere decir que en realidad la proyección inicial fue adecuada, se adelantó un poquito por la sequía, pero estuvo el cultivo dentro de la ventana de picado y con el rendimiento y la proporción de los componentes. Ahora, fíjense que acá tenemos dos resultados, entonces, los porcentajes de materia seca de las fracciones, y como las fracciones las pesamos húmedas y las pesamos secas, tenemos la proporción de la participación de cada una sobre el componente seco. La otra alternativa de forma de evaluación es que cada una de esas plantas sea chipeada, sea picada con cualquiera de estos aparatitos chipeadoras de jardín, de ramas, muy fáciles de conseguir y muy baratos, eso nos permita de cada planta ya picada obtener una muestra homogénea, y esa muestra homogénea secarla y disponiendo de este aparatito o con el microondas, en 15 minutos tenemos el dato de porcentaje de materia seca del cultivo. Entonces, bueno, ¿en qué estamos pensando? En que tenemos que llegar a este rango entre 33 y 38% que definimos como ventana de picado para que el proceso sea el óptimo. Y en esto también tomo de Owens algo que ya viene insistiendo hace bastante tiempo, que es lo que se aplicaba anteriormente en maíz, básicamente la línea de leche, y en sorgo el grano pastoso, lechoso y pastoso, pero como es muy despareja la maduración, en realidad en el grano, en sorgo, estamos tomando básicamente la parte central de la panoja, donde podemos tener diferencias en la parte superior un poco más seco y en la parte inferior un poco más inmaduro o lechoso. El concepto entonces es que la línea de leche en el grano de maíz se ha vuelto poco confiable para estimar el momento óptimo de picado, por lo cual se recomienda utilizar como indicador el contenido de humedad de toda la planta. Quiere decir que si bien nosotros podemos ver y contemplar el grano como uno de los aspectos a tener en cuenta, el principal aspecto es el porcentaje de la materia seca de la planta entera, más que el estado del grano y la línea de leche como considerábamos anteriormente. ¿Y esto por qué? Primero porque cuando verificamos esto que propone Owens desde el punto de vista de la línea de leche, hemos visto, y estos son una serie de híbridos de maíz, donde cuando evaluamos el cultivo en un cuarto de línea de leche,
vemos que hay diferencias muy grandes en el porcentaje de materia seca de la planta entera y la velocidad con que pasan a media línea de leche también es muy variable según los híbridos, y en esto estamos pensando que hay híbridos que en realidad se han desarrollado y están destinados a la producción de grano más que a la producción de silaje, y conviene tener altas tasas de desecación del grano. Por lo tanto, eso se va a corresponder con distintas velocidades de avance de la línea de leche que se van a corresponder en forma distinta con la tasa de desecación de la planta entera. Entonces, en algunos de los manuales importantes de recomendaciones para este tema, en el caso de confección de silaje, ya recomiendan, y es lo que vamos a ver que nosotros vamos a aplicar, que debido a esas variaciones en la relación del avance en línea de leche y el porcentaje de materia seca de la planta entera, la recomendación es la siguiente: apenas comienza a formarse la línea de leche, 10, 20%, nosotros esto lo definimos casi como estado lechoso, estado de choclo, cuando empieza un poquito a endurecerse, se debe hacer una determinación del porcentaje de materia seca de la planta entera. Esto, como ya dijimos, muestreando, picando, secando, midiendo ese porcentaje de materia seca de la planta, y esta información disponible a nivel internacional nos dice de que en un año típico esa desecación del cultivo en esta etapa en maíz va a ser de 0,5% por día. Por lo tanto, si la muestra tuvo un 70% de humedad, o sea, 30% de materia seca, y se quiere llegar a 65 como objetivo, son 5 puntos de diferencia de materia seca que a medio punto por día requiere esperar o picar 10 días después del muestreo. Evidentemente esto puede tener factores de variación, según ahí vimos un caso de sorgo que se había adelantado un poquito, pero es el secado primero de la hoja, que es el menor componente, que puede tener cierta variación en algunos aspectos que hacen a las condiciones ambientales, y después vamos a ver cómo esto varía según híbridos, según zonas y según sean siembras de primera o de segunda. Y al último, que no se ve bien, dice que se debe volver a tomar la materia seca cuando está la máquina para tomar decisiones respecto al picado. Entonces, la tasa de desecación nos permite definir con antelación, con anticipación, y programar lo mejor posible el momento óptimo de picado. Una de las consultas más frecuentes en esta época del año, durante marzo y abril, son el teléfono: tengo esta situación, este cultivo, así, asá, estoy con esta situación de la máquina, ¿qué hago? Pico ahora, pico espero, corro el riesgo de que sea más pasado, cuándo puedo estar en las condiciones adecuadas. Los otros días de Santiago del Estero la recomendación fue: mira, está el picador acá, pero el cultivo está así. ¿Pico ahora? No, no piques ahora, vas a hacer macana sí o sí. Y bueno, pero recién va a venir en 20 días, no lo pica ahora. Perfecto, en 20 días, si aplicas la tasa de secación, el cultivo va a estar bien y vas a tener mejor resultado. Quiere decir que lo que buscamos es la humedad adecuada para el proceso fermentativo. Acá, en el próximo módulo, vamos a ver todo este proceso fermentativo, qué requerimientos tiene y qué importancia tiene que este proceso sea adecuado. Vamos a tener el mayor rendimiento de materia seca digestible en el momento óptimo de picado, en la relación entre componentes y su degradabilidad ruminal. Por lo tanto, vamos a obtener la mejor digestibilidad. Todas estas serían las implicancias del momento óptimo de picado.
Si picáramos en grano lechoso con mucha humedad, vamos a tener una lenta acidificación, un proceso muy deficiente en la conservación de ese silaje y una pérdida importante de nutrientes por lixiviación, pérdida de agua que arrastra los nutrientes, fermentaciones butíricas en lugar de lácticas. O sea, estamos condenados al fracaso. En el momento óptimo, por supuesto, estamos condenados al éxito. En esto hay un libro que se llama Silajes Exitosos, muy interesante, donde hace hincapié en esto, de los cuales yo he sacado algunas referencias, y después voy a hacer un comentario final respecto a los silajes exitosos. Y cuando pasamos ya a madurez fisiológica y más del 38% de materia seca, el cultivo vamos a tener una serie de problemas, no solamente la composición del cultivo, sino que se van a sumar algunos problemas como problemas para la adecuada compactación, eso va a ser sinónimo de pérdida, mayor lignificación de la planta, menor digestibilidad del almidón. Todo esto nos estaría reflejando la importancia de este momento óptimo de picado por muchos factores que van más allá de la composición de la planta. Entonces, hay impactos en el rendimiento, la calidad, la conservación, y todo esto tiene que ver con pérdida. Todo esto lo podemos poner en términos de pérdidas, que lo vamos a ver más en detalle en el próximo módulo. Entonces, ¿cómo se puede estimar con antelación el momento óptimo de picado? A partir del porcentaje de materia seca conocido, evaluado en este momento anticipado, y aplicarle la tasa de secación. La tasa de secación sería cuál es la pendiente de la recta que relaciona el tiempo o los días y el porcentaje de materia seca en la planta entera, que es lo que vamos a ver ahora. Y nos daría que el porcentaje de la materia seca al momento de picado va a ser igual al porcentaje de materia seca de la evaluación previa, o sea, conocido, más la tasa de secación por los días. Quiere decir que, ahora vamos a ver un ejemplito, que si a mí me interesan los días, a partir de esta ecuación o esta relación, los días para el momento óptimo van a ser igual a la materia seca en el momento óptimo de picado menos la materia seca conocida dividido la tasa de secación estimada para cada cultivo. Entonces la pregunta acá, que seguro se están haciendo ustedes, es, bueno, ¿y cuál es la tasa de secación? Yo recién di un indicador muy general, bibliográfico, de 0,5% por día que nos proponen para el maíz como promedio. Entonces las preguntas son, ¿y todos los maíces son iguales? No. ¿Y los sorgos? ¿Cuál es la tasa de secación? ¿Todos los sorgos tienen la misma tasa de secación, cuando sabemos que tienen distinta composición? No. Entonces, bueno, como ejemplo, antes de entrar un poco a la información que fuimos generando respecto a esto, dijimos que los días son igual a la diferencia en materia seca entre la óptima y la actual o la anticipada, dividido la tasa de secación. Entonces, por ejemplo, si el óptimo es 35 y yo mido 30, dividido 0,5, el momento óptimo va a estar en 10 días. Recordemos que en realidad lo que estimamos es un valor óptimo, pero estamos hablando de un rango en el cual tenemos entre 33 y 38, por lo tanto tenemos 5 puntos de diferencia de materia seca, dentro de los cuales estamos dentro de la condición relativamente óptima.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en realidad, más que días exactos, vamos a estar hablando y los resultados van a estar en cuántos días de ventana de picado tengo y entre qué fechas probables para hacer un buen trabajo y tener un buen estado del cultivo. Para responder estas preguntas que yo hacía recién respecto a los híbridos de maíz y respecto a los híbridos de sorgo, el primer trabajo que hicimos exploratorio o de valoración de estos tasas de secación fue con la siembra de un híbrido de maíz y 4 híbridos de sorgo, representando el grupo de los graníferos, el grupo de los doble propósito, de los hileros y los forrajeros, en un trabajo en conjunto con Advanta, utilizando sus híbridos. Habíamos hecho un trabajo exploratorio sobre algunos lotes de cultivo de maíz y habíamos visto que en realidad esa tasa de desecación propuesta nosotros la habíamos obtenido en términos muy cercanos. Cuando evaluamos, y acá yo les voy a mostrar los resultados, entonces en maíz en primera instancia, en el cual además de la tasa de secación, vemos las proporciones de los componentes del rendimiento en el muestreo inicial, llamémosle inicio de formación de la línea de leche, y el muestreo final, que en realidad para tener una buena representación de la recta, llegaba a materia seca un poco pasado respecto al óptimo. Quiere decir que el óptimo queda al medio de estos dos muestreos que yo estoy mostrando como resultado. Los muestreos se hacían, en este caso, secuencialmente para ir viendo cómo avanzaba el estado del cultivo. En este caso, simplemente para ver algunas de las modificaciones que tiene el cultivo en este proceso. También tomamos otro criterio más, que es que toda la fracción tallo la dividimos en el tallo inferior, entre la altura de corte de 20 centímetros hasta 50 centímetros de altura, y el resto de tallo que lo consideramos como tallo superior. ¿Por qué? Y porque una de las alternativas de modificación del porcentaje de materia seca de la planta total podría ser modificar la altura de corte. Entonces, hicimos esta evaluación y nos van a dar este resultado. Entonces, fíjense, en maíz, el inicio del muestreo con una participación de hoja superior a la que obtenemos normalmente en el momento de picado, panoja del 34%, todavía, digamos, le restaba llenar al grano, y en el tallo inferior y superior con una participación todavía menor al 50%. Pero al final del muestreo ya la panoja es, en este caso es espiga, por supuesto, en el caso de maíz, la espiga fue el 60%, es la espiga completa, hoja 11%, lo que verificamos que va perdiendo participación, y el tallo superior e inferior el resto de la planta. ¿Cómo fue entonces la desecación a través del proceso? Fíjese que arrancan materias secas menores al 25%, ahí en amarillo la curva superior nos está mostrando la tasa de secación de la panoja, que es la que más rápido se está secando y llega, fíjense, a este 55 o 60% de porcentaje de materia seca. Después le sigue la hoja, que se deseca al final, que serían la parte verde, y la blanca es la planta entera, que es el promedio con la participación del tallo, ya sea inferior y superior, que serían las fracciones que se mantienen con mayor humedad y más lentamente la pérdida de humedad, con una diferencia en este caso, porque podemos ver otras situaciones,
donde el tallo inferior, que es el rojo, es el que prácticamente no cambia su contenido de materia seca y se mantiene por debajo del 25%, y el tallo superior es el que se va secando, pero a una tasa mucho más lenta. Esto determina el porcentaje de materia seca a través del tiempo y la tasa de desecación, que es la pendiente de esta recta, que en este caso es 0,48, o sea, cercano al 0,5 de referencia en el caso de este maíz, que nos lleva a preguntarnos también que si subimos la altura de corte, cuál sería o cómo se modificaría descontando el tallo inferior, y vemos que se modifica la tasa de desecación a 0,6. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber mayor componente grano y los componentes que se secan más rápido, como tallo superior y hoja, evidentemente la tasa de secación aumenta respecto a lo que ocurriría incorporando el tallo inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una necesidad de aumentar la materia seca del cultivo, en el picado, mejor dicho, lo que tengo que hacer es levantar la altura de picado. En el caso de sorgo granífero, el 1302, vemos que un resultado, yo diría, casi similar en los componentes, disminuye en forma importante desde el inicio al fin del muestreo el porcentaje de hoja, aumenta la panoja y queda en 50% de panoja, 17% de hoja y un poco más de 30% la participación del tallo en inferior y superior, y esto determina las tasas de secación con un perfil bastante similar al de maíz, donde obviamente la panoja es la que se seca más rápido, seguida por las hojas. Esto nos da la materia seca en los cuadraditos blancos. Y la diferencia es que el tallo, tanto superior como inferior, son los que se, digamos, desecan muy lentamente o no cambian mucho su porcentaje de materia seca y se mantienen con la mayor humedad. Esto nos da una tasa de secación entonces menor que la de maíz, a pesar de una participación de grano similar, básicamente porque el tallo de sorgo pierde que el tallo del maíz a través del tiempo, y esta tasa de secación nos muestra un 0,3, o sea, 0,3% por día, y si digamos, modificamos la altura de picado, nos estaría dando 0,44, o sea, por la mayor participación de los componentes secos y que estamos dejando parte del componente 1 del tallo inferior, aumentaría la tasa de desecación, con lo cual también el criterio podría ser modificar la altura de picado. Si vamos a un doble propósito, el BDH 422 nos muestra también una evolución de aumento, por supuesto, de panoja, disminución de la participación de la hoja, y la única diferencia con respecto al granífero es que la panoja termina participando en lugar del 50 y pico por ciento, en un 41%, sin modificación del porcentaje de hoja. Esa modificación es a partir de un incremento del tallo que pasa a un poco más del 40%. Esto, visto desde el punto de vista de la desecación de las fracciones, nos muestra un panorama bastante similar al granífero. Yo diría que el panorama es prácticamente igual, con la única diferencia de que la proporción o la relación entre grano y tallo es un poco inferior a los graníferos, o sea, un poco menos de participación del grano. La tasa de secación de la planta entera entonces termina en 0,22 prácticamente, y si tomamos a mayor altura de picado se modifica a 0,28 por las mismas razones que dijimos anteriormente.
Ahora vamos a un sorgo silero tipo Sugar Grace, donde la participación de la panoja es baja, arrancó en 8% y termina en 11%, donde la gran mayoría es tallo, superior el 63%, el inferior termina en 13%, y una participación de hoja dentro del rango que más o menos venimos definiendo como promedio en todos los cultivos. En este caso 13%, nosotros decimos el promedio es 15% para cualquier cultivo. Entonces, esto ya vemos que nos modifica en forma muy importante la desecación, porque el grano, que es muy escaso, se termina secando, sí, pero su participación es baja. Después, como en todos los casos, le sigue la hoja, y la tasa de secación de la planta entera, como cuadraditos blancos, está acoplada en forma casi total a el porcentaje de materia seca del tallo, ya sea inferior y superior, con poca variación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tasa de secación es baja, es 0,19, y si tomáramos una mayor altura de corte, prácticamente no se modifica, porque en realidad el tallo está definiendo el porcentaje de materia seca, y no tenemos componente grano que haga modificar la proporción de materia seca según los componentes. Y si vamos a un típico forrajero como el de 2010, vemos nuevamente la participación de hoja cambia con el avance del ciclo, termina en 15%, panoja casi nada, termina en un 4%, y el resto, prácticamente el 80%, es tallo, que nos muestra este patrón de desecación. Nuevamente vemos que acá la hoja obviamente es lo que tiene mayor materia seca. En este caso vemos entre 30 y 35% de materia seca. Pero básicamente la planta entera está acoplada totalmente a el tallo por su mayor participación. La tasa de secación es 0,16, o sea, menor tasa de secación, y si aumentáramos la altura de picado, básicamente no tendríamos cambio y pasaría a 0,17. Quiere decir que, haciendo una síntesis de estos resultados, las tasas de secación de planta entera que tomamos como promedio en estas primeras evaluaciones, y con algunas evaluaciones posteriores, nosotros ya estamos aplicando tasas de referencia para cada uno de los tipos de híbrido o de grupo, que nos están dando muy buen resultado desde el punto de vista de la proyección del momento óptimo de picado. Fíjense acá, 0,48 para maíz, abajo, después 0,3 para granífero. En este caso vemos que en promedio estamos obteniendo 0,35, 0,21 para doble propósito, vemos que en general estamos obteniendo 0,25 con buen resultado, y los hileros y los forrajeros ya con menos tasa de secación del 0,20. Fíjense que esto al final de los muestreos, la evaluación con el Sugar Grace, con el forrajero, no se llegó a un porcentaje de materia seca al final del ciclo y de la evaluación adecuado o dentro de la ventana de picado. Sin el tallo inferior, las tasas de secación se incrementan en algunos casos con los cultivos cuando hay grano, y no se modifican los cultivos cuando no hay grano. La otra pregunta es cuánto dejaríamos en el campo desde el punto de vista del rendimiento si levantamos la altura de picado. Algunas referencias bibliográficas ya nos decían que estaría en un 17% de reducción del rendimiento, y nosotros evaluamos
vimos que estábamos casualmente entre 15 y 17% lo que estaríamos resignando de rendimiento total, con una alternativa que si tenemos grano, al aumentar el tamaño de picado, estaríamos además aumentando la participación de grano, por lo tanto la calidad total de nutrientes al hacer esa modificación. Entonces, en resumen, lo que tenemos en general es que el grano es el primer componente en cuanto a materia seca y que tiene una dinámica de avance mayor que lo que es el avance de la hoja y del tallo, lo que según las proporciones nos va a dar la tasa de secación en cada caso y en cada cultivo. Cuando entramos a profundizar un poquito respecto a los distintos híbridos de maíz, vimos, en este caso también en convenio con Advanta, evaluando 4 híbridos de maíz, que realmente había diferencias en las tasas de secación entre 0,47 y 0,73, y esto entonces nos determina distintas, acá están las tasas de desecación, 0,47 para un híbrido, otro 0,5, 0,62 y 0,73, lo cual determina distintos días en cuanto a ventana de picado según el híbrido, y esto puede variar entre 7 y 11 días y llegarían al estado del grano dentro de la ventana de picado en distinto estado desde el punto de vista de línea de leche o duro. O sea, los que tienen mayor tasa de desecación llegan al momento de picado. En este caso, todos llegaron al 35-36% de materia seca en el momento óptimo en el cual se hizo la evaluación final. Entonces, lo que quiere decir esto y la información que se genera es que si tuviésemos que elegir un híbrido ya destinado específicamente a silaje y nos volviésemos a preguntar, bueno, ¿qué características yo buscaría para un maíz que sea silero? Bueno, sin ninguna duda, buscaríamos un híbrido de buena performance productiva, en la cual, digamos, evidentemente, y seguramente hay una serie de híbridos, pero a la hora de discriminar dentro de los híbridos de buena performance productiva cuáles serían aquellos con mejor aptitud silera, sin duda nos tendríamos que estar fijando y pensando en la proporción de grano como determinante de la calidad y determinante en parte del rendimiento de la planta entera, y en la tasa de desecación. Aquellos híbridos desarrollados para cosecha de grano seco serían más convenientes aquellos de alta tasa de secación para que la planta se seque rápido, el grano pierda humedad rápidamente y lo podamos cosechar en menos tiempo de espera. Por el contrario, aquellos que tengan una desecación más lenta, o sea, una menor tasa de secación, serían los que tendrían condiciones y características más adecuadas para considerarlos como sileros. Y hoy vemos que las empresas, o varias empresas, en realidad no todas, pero hay varias empresas, Advanta entre ellas, que están a través de esta información proponiendo las tasas de secación de sus híbridos como característica para pensar y en la elección de aquellos que puedan ser destinados a silaje. Yo ya he visto varias presentaciones de empresas en las cuales, dentro de los híbridos que siempre son todos buenos, se presenta la información de tasa de secación o ventana de picado como característica para tomar como un criterio muy importante y definir
híbridos de performance silera. En el caso de sorgos, también avanzamos en la determinación de tasas de secación y ventanas de picado de híbridos, en los cuales vemos acá datos de algunos dobles propósitos, como 422 y 2499, y el de abajo era experimental, que hoy es 2450, con tasas de secación entre 0,25, diríamos, y 0,3, es el dato promedio que nosotros estamos tomando y estamos aplicando a campo con buenos resultados, y por contrapartida, un forrajero o un silero con menores tasas de secación. Fíjense, esa tasa de secación de 0,15 aproximadamente implica un punto de pérdida de materia seca por semana, con lo cual, en el caso, fíjense, las fechas de fin de los muestreos y de los picados fueron el 22 de mayo, con 24% de materia seca, ya con 166 días de cultivo, y si bien el poco grano estaba pasado, en realidad no se pudo determinar la ventana de picado porque la materia seca todavía era muy baja. Esto, sin duda, es una dificultad a tener en cuenta y resolver para picar los híbridos de bajas tasas de secación. Y si realmente partimos de una siembra temprano y tenemos el tiempo para esperar, lo que vamos a tener es una alta proporción de tallo con alta proporción de fibra indigerible, por tanto baja calidad, que nos puede servir eventualmente para algún sistema de producción, con este recaudo de que si picamos con estos porcentajes bajos de materia seca, lo que vamos a hacer es un desastre. Entonces, vemos acá al final, entonces, las ventanas de picado de los sorgos doble propósito entre 16 y 21 días, como para compararlas con maíz, que veíamos que estaban entre 7 y 10 días según las tasas de secación. La pregunta que nos podríamos hacer antes de pasar y ya ir terminando es algunas que nos hacemos y que estamos evaluando y que son lógicas. ¿Cómo se modificarían las tasas de picado en cultivos de primera o cultivos de segunda? Unos obviamente los estaríamos picando fin de enero, quizá febrero, y otros los estaríamos picando ahora en abril, y evidentemente, de acuerdo a las condiciones ambientales en el momento de picado, hay una característica propia del híbrido, y se podría ver esa característica propia del híbrido acelerada en la tasa de secación en los cultivos de primera y disminuida un poco en los cultivos de segunda por las condiciones ambientales en las cuales se va a picar en esta época. Entonces, hay una característica propia del híbrido con alguna pequeña variación según la época de picado y según las condiciones ambientales. Ahora, las condiciones ambientales afectan fundamentalmente y rápidamente a la hoja. Y la hoja, ya dijimos que tiene una escasa participación, por lo tanto el impacto que va a tener sobre la materia seca de la planta entera no va a ser importante. Quiere decir que a veces vemos en el campo decir, uy, ya tengo 2 hojas secas abajo en el cultivo, tengo que picar ya. Bueno, eso no es un criterio, y muchas veces cuando vemos los rangos de variación de la materia seca de silajes mediante muestreos importantes, donde a veces hemos tenido muestras de hasta 400 silajes en el país, en un concurso de silajes que se hacía en Mercoláctea, veíamos claramente que había silajes de 25% de materia seca y silaje de 45% de materia seca. Entonces, evidentemente, no se está teniendo en cuenta, a veces no se puede controlar, sabemos perfectamente bien
algunas dificultades que hay para tener, digamos, la máquina en el momento adecuado, pero lo que vemos es una tendencia muy, muy clara a poder aplicar este concepto de materia seca como el principal a tener en cuenta, que se puede medir, y aplicar la tasa de secación de cada cultivo como elemento de predicción y poder articular mejor con el servicio de picado y poder estar en el momento óptimo. Y lo último es que cuando se empieza el picado, cuando está la máquina, podemos tomar una serie de decisiones que nos pueden mejorar el proceso. ¿Qué vemos en muchos casos? De nuevo, yo lo que veo particularmente es que se presta atención al cultivo desde el punto de vista de su implantación y todas las cuestiones agronómicas, y le prestamos atención después cuando vamos a dar de comer a los animales y al proceso de confección, y a esto que estamos planteando le prestamos poca atención o ninguna atención. Muchas veces, a paso de ir al campo, está la picadora, está la embolsadora, preguntar a ver qué criterios están aplicando, quién es el responsable, qué se está controlando y no se está controlando nada. El camionero está en la picadora y el de la picadora está en la embolsadora, y así funciona el sistema. Entonces, como punto final, hay 5 aspectos para analizar en los cuales incorporamos estos 25 indicadores. Estos 25 que ya lo vamos a ver, en realidad se multiplican en algunos casos por algunos más. Nos interesa el rendimiento del cultivo, la composición, el proceso de confección, el suministro y utilización, y eso nosotros podemos predecir el resultado obtenido, podemos plantear un resultado objetivo, o nos podemos quedar con evaluar qué obtuvimos y si nos fue bien o mal, y a veces no sabemos bien por qué ni dónde. Y esta sería una primera presentación de los 25 indicadores, que los vamos a seguir viendo y después los vamos a relacionar con las pérdidas, donde calificamos como malo, regular, bueno o muy bueno cada uno de los puntos. Y fíjense entonces que el primer punto a determinar es el cultivo e híbrido utilizado, de acuerdo al objetivo, al ambiente y a lo que se plantee como sistema de producción. El rendimiento, un primer factor de pérdida puede ser el rendimiento, porque no controlamos la maleza, no fertilizamos, o la parte agronómica no fue buena. Y después entramos ya al momento de picado, grado de estiramiento de la bolsa, toda la parte de confección, donde vamos a ir viendo indicadores cuantitativos. Quiere decir que este primer punto del cultivo, que nosotros acá lo redondeamos en 2 indicadores, como cuál es el cultivo y el híbrido y cuál es el rendimiento, en realidad le podemos sumar una serie de indicadores operativos, como si evaluamos el porcentaje de materia seca, si aplicamos tasa de secación, cómo llegamos al momento óptimo de picar. Bueno, con esto entonces terminamos la presentación y quedaríamos entonces, Gaspar, a las preguntas que hayan surgido y después a la evaluación final. Perfecto, Marcelo. Perfecto. A ver, no veo por el momento preguntas en el chat. Esperemos unos segunditos a ver si procesada toda esta muy buena información, muy buen contenido, empiezan a surgir algunas dudas. Y si no, pasamos al refuerzo de conceptos con el cuestionario. Perfecto, perfecto. Acá Janina Albano pregunta, consulta, cuando habla de subir la altura de corte, ¿cuál sería? ¿Generalmente toma 20 centímetros? No, la altura de corte normal
de las picadoras son 20 centímetros. Quiere decir que todas las determinaciones, evaluaciones y todos los muestreos que nosotros hacemos normalmente son cortando la planta a 20 centímetros. Cualquier determinación y muestreo y rendimiento y materia seca se hace cortando la planta a 20 centímetros, que es lo que, digamos, va a cortar la máquina como altura mínima. De ahí lo que planteamos es pasar a una altura de corte de 50 centímetros, la que hemos medido nosotros, evidentemente podrá ser en lugar de 20, 30, 40 o 50. Yo los datos que di son en lo que sería la diferencia entre 20 centímetros como la altura mínima y normal a una altura de 50 centímetros para determinar qué pasaría y qué cambios ocurren con esa hipótesis de 50. Pero evidentemente hay un gradiente en el cual nosotros regulamos la altura de la máquina a 20, 30, 40, 50 centímetros. En realidad la altura es una de las decisiones respecto al trabajo de la máquina y que debería tener algún criterio relacionado a lo que queremos cosechar.